Tano, ¿tantas herramientas para aflojar una rueda de Torino? No, generalmente las aflojo con la llave L original, tengo un par, o con la llave cruz. Ahora se usa mucho mango de fuerza y tubo, pero bueno, producto de que la GR estuvo tirada en el agua, en llanta, se oxidaron un poco las tuercas, se clavaron los conos. Sumado a que cuando la traje, yo las ajusté a morir, pero las ajusté en serio, porque andaban robando mucho ruedas acá en la zona. Después, bueno, caí en la cuenta de que quién va a sacar esa rueda de ahí. Hay que hacer un curso para sacarla. Pero bueno, las apreté con este mango de fuerza. Sí, para los observadores, ex torquímetro, verdaderamente. Si quieren apretar fuerte, con esto apretan. O aflojan en su defecto. Después, bueno, llave Cricker Ruhlmann. Alarguecito Stanley de 3 pulgadas. Y tubo Baco de 13 y 16. Todas estas unidades forman parte de una caja, de un juego de tubos, que yo fui armando unidad por unidad. Después, en algún video, en alguna charlita, les voy a describir las unidades y cómo está compuesta esa caja. O sea, la tengo de 6 a 32 y de 1/4 a 1,25, con todas sus palancas, con todas sus manijas, con todas sus llaves. Pero bueno, decidí ir comprando estriados, hexagonales, distintas marcas, al azar, lo que iba viniendo, siempre de calidad, que se pueda trabajar, pero un surtido, una caja personalizada de tubos, llamémosle. Sigan viendo.